con Calito en la segunda parte de este podcast, cuando hablamos todo fluye. Y en la parte anterior se me olvidó decir que, bueno, estamos en Casa Bandida, un restaurante de marisco, pero nosotros pedimos cafecito rico. Gracias a Nur por la invitación, por abrirnos la puerta de su hogar, porque este restaurante es su hogar. Y seguimos aquí con Calito, contándonos, si ya vimos en la primera parte, nos contaste todas esas cosas buenas y cómo fuiste tú a afrontar querer ser artista y todas las cosas que involucraron el proyecto de vida que tú estás creando, que estoy segura que va a ser un legado y el día de mañana alguien va a ver esto, y digo mañana en un futuro lejano, este podcast y va a decir, este man dejó esto y yo lo vi hace 5, 10, 15 años en un podcast cuando estaba lanzando su disco. Entonces yo quiero también que nos cuentes un poco esa experiencia, que no voy a decir que no fue buena, porque todo es un aprendizaje, sino esas adversidades y esas cosas que en algún momento dijeron o te dijiste tú mismo en tu conversación, esto no va para ningún lado, yo lo voy a dejar, esta vaina está muy dura, me estoy quedando sin plata, ¿qué hago yo aquí? Y si no voy a vivir esto, ¿qué voy a hacer? Esas son las cosas que me gustaría conversemos. Claro. Bueno, voy a tocar brevemente de dónde nace todo esto. Voy a tocar brevemente para llegar a tu respuesta, mi etapa en mecánica o una adversidad puntual en mecánica y ahora las que estoy enfrentando en este momento. Todo esto nace, Loana, cuando yo tenía como 5 o 6 años. Y por algún motivo que yo no te puedo explicar, yo le pedí a Dios, siendo un niño, que yo quería ser un ángel de su ejército, que trabajara para él, para ayudar a otras personas. Yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con lo que piden, con lo que le piden a Dios y que lo piensen bien, o sea, no para mal, pero que piensen bien en lo que piden, porque cuando tú pides algo con ese nivel de convicción y de genuinidad que tiene un niño, por ejemplo, y tú lo pides con el corazón, Dios te lo concede, pero detrás de eso el camino no es fácil. Y no con esto quiero pintar a Dios como algo malo, negativo, sino es que, o sea, cuando tú quieres conseguir algo, no es fácil. Y ese es el que hay que pedir. Claro, es como, para hacer un paréntesis rapidito, es como hay un quote de Denzel Washington de que si le pides a Dios lluvia, tienes que estar claro que tienes que lidiar con el lodo. Exacto. ¿Sabes? Entonces, 100%. O sea, a eso voy. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo le pido esto de muy niño. En el trayecto, que lo hablamos en la primera parte, en el trayecto se empiezan a desarrollar estas habilidades artísticas en mí. Yo empiezo a querer, a desarrollar también hasta cierto punto una visión muy social, una cosmovisión muy social. Llega el día en el que yo le digo a mis padres, quiero dedicarme a hacer música. El primer desafío que yo enfrenté fue la negativa de mis padres. El rechazo. Claro, no un rechazo, sino la negativa desde una perspectiva positiva, y lo explico. Mi papá y mi mamá jamás me han buscado hacer el mal o coartarme mis sueños, nunca. Ellos me dieron el mejor consejo de lo que ellos tenían en ese momento. Claro, de las herramientas que tenían disponibles para ti. Claro, entonces la primera negativa o la primera dificultad fue cómo hacerle entender a mi papá y a mi mamá que esto es lo que yo amo y lo que estoy destinado a hacer. Y fue un proceso largo de poder hacer que mi papá y mi mamá realmente lo entendieran como algo serio y no como un hobby. Luego yo le pido a Dios que yo quería tener la mejor banda latina de mi generación. Chusolana, y Dios me puso mecánica informal en el camino. Esto ya lo hiciste con conciencia, o sea, ya siendo grande. Sí, o sea, ya yo estaba pelado, digo, todavía era muy inmaduro en muchas cosas de la vida, pero ya era un tipo adulto, ya yo estaba en la universidad. O sea, yo quiero ser, Dios, dame
Yo quiero ser la mejor, tener la mejor orquesta, la mejor banda de mi generación. Y Dios me pone en el camino y me junta con un grupo de artistas talentosísimos en donde tuvimos un auge increíble. En los tres primeros años, yo lo viví. En los 3 primeros años el proyecto empezó a tener una efervescencia porque era una oferta de valor única en el mercado. Y empezó a tener un auge tan importante. ¿Cuándo yo iba a creerlo, Ana? ¿Cuándo mi papá iba a creer que su hijo iba a viajar a Inglaterra a un festival de 200,000 personas a tocar su música? El día que mi papá realmente me vio por primera vez cantando, y mi mamá también, que me vieron por primera vez y dijeron, wow, fue en el Atlas Golden Fest, ante 10,000 personas. El primer Atlas Golden Fest. Y mi papá y mi mamá como que este man va en serio, a partir de ahí. Pero ¿cuáles son el principal dificultad que yo tuve que lidiar, con lo que yo tuve que lidiar en este primer proyecto artístico? Es con la falta de liderazgo, o el desarrollo del liderazgo. Porque yo tengo capacidades inherentes, innatas, de líder, pero el liderazgo no se desarrolla y nada se desarrolla nada más porque tú tengas el talento. Exacto. Tienes que darle. Y yo tenía mucho desconocimiento de cómo administrar una empresa, cómo gestionar recursos humanos, cómo gerenciar un proyecto artístico, musical, cómo hacer música. Yo no estudié música. Cómo gestionar las finanzas, que fueran transparentes, que fueran objetivas con lo que queríamos realizar en el proyecto. O sea, era una serie de cosas para las que yo no estaba preparado, pero yo tenía nada más, mi arma era el ímpetu y la voluntad de hacer que eso sucediera. Resulta, Luana, que te lo hablaba antes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tú conoces, y creo que todos los que en algún momento hemos estudiado un poquito de religión, indistintamente del dogma, sabemos de la historia de Moisés. Claro. Moisés, cuando saca a los hebreos de Egipto, el man tuvo todos los resultados del mundo. El man mandó 7 plagas, en nombre de Dios, ¿no? En nombre de Dios. El man mandó 7 plagas, el man lo sacas de la esclavitud, el man abre el mar rojo, cruza todo el mundo, todos los hebreos, los egipcios que lo estaban correteando. Todo el mundo le decía que era un loco. Exacto. El man, cuando los egipcios iban detrás, el man cerró el mar rojo, los manes quedaron libres, pero no importaba cuántos resultados él tuviera como líder, en nombre de Dios obviamente, no importaba cuántos resultados él tuviera como líder, porque como todavía no tenía casos de éxito que pudieran contribuir a su credibilidad y su reputación, al final la gente no iba a creer 100% y siempre iba a estar como que, no, pero esto fue suerte. Exacto. No, pero es que esto fue suerte. Ahí lo ayudaron. Claro. O bueno, puede ser que ahorita le salió, pero no necesariamente siempre le va a salir. Entonces, para finalizar con la analogía, tanto fue así que cuando lo último que el man les pidió es, aguanten aquí, voy a subir al monte donde hablé con el Bas. Aguanten aquí, voy y vengo. Espérenme. Exacto. Cuando el man bajó estaba un becerro de oro. Exacto. O sea, entonces, por su desobediencia, los manes tuvieron que pasar 40 años y tal. O sea, en fin, el desierto X. Al punto que voy con esto es que cuando un líder en su etapa emergente se choca con la falta de credibilidad del equipo el que está liderando. Sí, y ahí también cabe decir que muchas veces nosotros estamos educados o tenemos en nuestra cabeza que cuando es por ahí, cuando es bueno, cuando alguien está brillando, cuando alguien está haciendo las cosas bien, cuando alguien va liderando y yo no lo estoy haciendo, hay peligro. Claro. En vez de decir, ustedes disculpen que aquí hay una mosca. Una mosquita necia. Pero olvídense de eso y veamos el contenido. La gente se olvida que más como una amenaza yo lo tengo que ver como una oportunidad. Claro. Y creo que ahí vas a desarrollar entonces cuáles fueron todas esas adversidades que llegaron por no la falta de liderazgo, porque el liderazgo lo tenías,
digamos que por una falta de personas correctas en tu camino, en el momento que lo necesitabas para una guía, acompañado de un grupo de personas que siguieran no tu liderazgo, sino lo que tú pensabas que iba a funcionar. Claro, y eso lo aprendí en el tiempo después, que es ahora voy a pasar a la otra etapa que me preguntaste de las adversidades que he tenido ahorita. Esa falta de credibilidad y reputación, porque cuando tú no tienes experiencia o no tienes casos de éxito que demostrar, hay algo que yo aprendí de John Maxwell, que es un orador, líder, en fin, de liderazgo y tal, y que además es escritor, tiene X cantidad de libros. Y él tiene un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, creo que se llama. Sí. Y él hace mucho énfasis en la credibilidad. Pero es complejo porque es como cuando las empresas quieren un recurso humano con experiencia, pero ¿cómo voy a tener experiencia si en principio no me das la oportunidad para tener la experiencia? Exacto, ¿Me entiendes? 100%. Lo mismo pasa con el líder. Entonces el líder tiene que tener credibilidad, reputación, pero cuando... ¿Cómo lo haces si no te dan la oportunidad? Exacto. Entonces hay uno como líder que se está forjando, tiene que empujar, muchas veces tiene que ser... tener mucho temple, mucho carácter, muchas veces imponer ideas, siempre y cuando las ideas estén dando resultados, porque si yo impongo algo que no da resultados, entonces eso fue por ahí la mayor dificultad, que contribuyó también pues a que en mecánica cada quien tomara su rumbo y tal. Y ahora, la mayor dificultad que yo tuve ahora durante pandemia, cuando se cae mecánica, imagínate un proyecto que tuve yo, levanté, que metí alma, vida y corazón, salud física, salud emocional, se me cae en 2 meses por la pandemia. 5 años de mi vida se me cayó en 2 meses. Pero un buen amigo me dijo, el ser humano crece, no decrece. 100%. Y Marcelo Bielsa, que es un entrenador de fútbol argentino, muy reconocido, muy respetado en el mundo del fútbol, dijo una frase que me resonó mucho conmigo, que el éxito es el epílogo del próximo fracaso, porque el éxito no es constante. No es que tú llegaste a la cima de la montaña y te quedaste ahí. O sea, la montaña es muy chiquita, el pico de la montaña es muy chico. O sea, cabe uno o un par. Llegaste y entonces hay que ir para otro lado, hay que ir para adelante, tienes que volver a bajar y tienes que volver a subir y así sucesivamente. Y esa es la ruta hacia el éxito. Entonces, cuento largo, cuento corto. Sorry que hablo mucho. Cuento largo, cuento corto. No, aquí estamos. Héctor, ahí ataque. Cuento largo, cuento corto, te decía que ¿qué dificultades me encontré yo ahora? Se me cayó mecánica, no tenía ni un real, estaba sin trabajo, siendo un profesional altamente competente, hablo 2 lenguas, una tercera la hablo bastante bien y la entiendo. Preparado, universidad, claro, no tenía trabajo, no habían oportunidades de trabajo aquí en Panamá para mí. Y lo que hablamos, o sea, esto, ser artista en general, no hablo solo de música, no es un hobby, que era lo que hablábamos detrás de cámara hoy, no es un hobby ser artista, esto conlleva una preparación, esto conlleva estar preparado psicológicamente para cuando te pase esto, poder subir y hacerte responsable y no quedarte del lado de esto me pasó por esto, porque vino la pandemia, sino decir, esto está aquí, está pasando, ahora qué voy a hacer yo, ok, ya se perdió, pasado pisado, ahora qué tengo que hacer yo para resurgir. Claro, y imagínate entonces, se me cae mecánica, se fue la escena del entretenimiento a la porra en 2 meses, fuimos los primeros en cerrar y fue lo último en abrir, no tenía con qué músicos trabajar, no tenía fondos. Sí, claro, todo el equipo se separó. Claro, no tenía fondos yo tampoco, no estaba trabajando para generar esos fondos. Metía currículum como un loco y no me salían trabajo. O sea, 1000 vainas que me pasaron desde la perspectiva económica. Súmala a eso, algunos temas de salud, operación que me tuve que hacer y tal. O sea, que agravaban la situación económica. ¿Me explico? Resulta y pasa que ahí es donde tú dices, cuando uno tiene que hacerse responsable de las cosas que le pasan y de las que no pasan. Tú tienes que hacerte responsable 100%. Y en cada ruptura de relación laboral o lo que sea,
tú tienes que entender que tienes una cuota de responsabilidad también. ¿Me explico? Uno tiene una cuota de responsabilidad, uno tiene que hacer un mea culpa de las cosas. Yo hice mi mea culpa de lo que pasó con mecánica, porque evidentemente yo también contribuí a eso, porque mi inexperiencia como líder también seguramente hice cosas que no eran las mejores o no eran las correctas. La vaina, Loana, es que yo digo, hey, yo tengo que levantarme. Yo no sé qué voy a hacer. Yo incluso pensé hasta empezar a cortar cabello. Empecé que si tenía que manejar taxi lo iba a hacer. Si hay que buscar trabajo en call center lo iba a hacer. O sea, lo que sea que yo tuviera, Loana, literal lo que fuera. Y ahí me meto yo un curso durante pandemia del Ministerio de Cultura y Banco Interamericano de Desarrollo. Tuve como 9 meses en ese curso y de 1.200 emprendedores de Panamá seleccionaron como a 100 y esos 100 yo fui uno de los seleccionados, con los que me adjudicaron un fondo con el que pude hacer el proyecto que hoy estoy haciendo. Pero el fondo no era suficiente, entonces yo tenía que poner mi plata. Entonces, ¿a dónde voy yo a buscar trabajo? Hasta que finalmente di y conseguí trabajo. Y aquí hago un paréntesis en donde tenemos otra persona del mundo real que tiene cero conexiones dentro de cualquier estamento gubernamental o estatal o privado, digámoslo, que encuentra en su esfuerzo y en su creer en él conseguir un apoyo económico dentro de otros emprendimientos que, hablando hace unos días acerca de esto, dentro de ese grupo de personas que dice que escogieron, creo que tu proyecto es uno de los, no voy a decir únicos, pero es uno de los que está en este momento surgiendo de aquel apoyo que te dieron. Claro, totalmente. Y ahora hablando un poquito también de eso, de los apoyos económicos y hablando también un poquito de los tipos de trabajo que uno consigue. Porque uno como artista en este país, como te digo, uno tiene que construir reputación y credibilidad. Entonces, si a mí me ven trabajando en un call center, lo primero que piensan, no piensan, Chalman está trabajando por lo suyo, por salir adelante. Piensan, este man no es artista. Exacto. ¿Qué hace cogiendo teléfono en un call center? Es que esa es una de las máscaras, como que, ok, yo soy artista y ya como, tengo que ser millonario. Claro, porque encima las redes te han vendido un modelo de éxito que es insostenible, que no es ni siquiera real. Entonces, por ejemplo, irte a pedir ayuda, hey, Loana, por favor, chat, mira, tú tendrás una plaza de trabajo por ahí o algo que me pueda, hasta eso, dependiendo a quién se lo pidas, hasta eso te puede restar en tu contra, porque luego entonces si yo te voy a pedir ayuda a ti y resulta que cuando yo esté tratando de construir mi proyecto, ¿cómo hago luego para tener una imagen no de pobrecito? Si cuando yo quiera, por ejemplo, llegar a tu empresa a hablar con la gerente de marketing o si tú eres la gerente de marketing, ¿cómo hago para llegar y que tú no me veas como el pobrecito que te estaba pidiendo trabajo? O sea, todas esas cosas lamentablemente te restan. Entonces por ahí van todas las dificultades. Y ni hablar de la parte técnica. O sea, yo tuve que aliarme con músicos de aquí de Panamá, con algunos de fuera del país. Entonces yo tuve que buscar la forma de poder ver la música o la producción musical desde una perspectiva de project management, ni siquiera de músico, porque yo músico no soy. Entonces yo escribía las ideas, las estructuraba y me inventé un PDF y una estructura que yo le pasaba a los músicos, les explicaba y los manes dijeron, ok, esto es lo que este man quiere. Ok, listo. Entonces cada músico entonces iba metiéndole su impronta y de una manera colaborativa iban haciendo el disco, ¿me explico? Pero súmala a eso que yo tenía que lidiar con los caracteres de todo el mundo. Esperar que este le bajara la musa. Exacto. Esperar que el otro resolviera su problema. Esperar que el otro está peleado con la esposa. Sé psicólogo. Claro. Y también entenderlos. ¿Me explico? Y por ejemplo, hay algo que me pasaba que era muy bonito. Y había un músico que él en algunas cosas, claro, como él no es de este país y no necesariamente entendía la panameñidad, yo tenía que investigar para después decirle a él, mira, la vuelta es así. Pero el lenguaje, la música son lenguajes. No necesariamente si tú tocas latino vas a entender cómo tocar rock pesado. O sea, son lenguajes distintos, ¿verdad? Entonces, el man había veces que me decía, Chuzo Carlos, es que yo creo que yo no soy el tipo para esto. Y yo, en otro momento de mi inexperiencia como líder, hubiera dicho, hey, dale, yo busco otro. La creo, yo busco otro. Pero ahora mi liderazgo no era así, mi liderazgo es tranquilo. Si no puedes,
yo voy a ir voy a- contigo. Ajá. Si no sabes, vamos a buscar contigo. Vamos a buscar juntos, perdón, la respuesta. Y hoy me pasa algo muy bonito que ahora él me dice, Chuzo Carlos, gracias por la oportunidad porque contigo aprendí cosas que yo no sabía. No pensé que estaban disponibles ahí para mí. Claro, entonces tener que lidiar con todas esas cosas fue un proceso maratónico que habían veces que yo decía, Dios mío, muchas veces me quería rendir todos los días, para ser honesto, porque también un emprendedor todos los días se quiere rendir, porque la presión, la incertidumbre es heavy. Y eso, tú tienes que pagar cuentas, tú tienes que responsabilidades, que esto y que lo otro. O sea, y tú no sabes si la plata va a salir. Eso es una presión increíble, que no la sufre aquel que trabaja para otra persona. Porque aquel que trabaja para una persona en un contrato indefinido va a tener su quincena. Mientras la empresa esté ahí, uno va cobrando. Exacto. ¿Me explico? Pero el que tiene que bregar para mantener la empresa, para pagar a todo el mundo, eso es otro nivel de presión. Exacto, que ahí es donde nos escudamos y no vemos y decimos, Claro. allá él o ella, pero tú estás contribuyendo para que esa persona también Claro. en algún momento no diga lo que tú estás diciendo ahora. Coño, ¿cómo voy a pagar la cuenta? ¿Cómo voy a pagar a los empleados? Y ahí te digo, por ejemplo, otra de las cosas, de las dificultades, o sea, te digo, la distancia por la pandemia y tal fue una cuestión difícil de afrontar. ¿Y todo esto lo hiciste en pandemia? ¿O ya cuando podían salir? No, yo ya lo hice saliendo de pandemia. Okay. Lo hice saliendo de pandemia, pero con todo y eso desde una perspectiva virtual. O sea, tú dale allá y tal, bueno, en fin. ¿Qué pasa, Luana? Otra cosa que yo tuve que enfrentar, y ahí yo te puedo decir que yo vi la misericordia de Cristo reflejada en mí y vi lo que significa el no preocuparse y dejarle tus cargas a Cristo, dejarle tus cargas a Dios. Hubo puertas en el proceso que se cerraron. Uh-huh. Y que yo quedaba, Luana, con una mano adelante y una mano atrás. Yo, bueno, ¿qué hago? Hubo meses que yo, ok, tengo el fondo, ¿cómo lo ejecuto? No tengo banda, no tengo músico, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Para ejecutar esto, para ejecutar lo que yo quiero hacer. Claro. Y uno tras otro, Fueron Dios fue poniendo a la gente correcta en el camino. Para muestra un botón. Yo me estaba inyectando en el Rommel Fernández contra el coronavirus. Yo me estaba inyectando la vacuna. Y yo estaba así, el teléfono empieza a vibrar. Y yo, un músico de Costa Rica. Mae, mira que te habla fulano de tal. Él se llama Pedro Víquez. Te habla Pedro Víquez, tengo una banda así en Costa Rica que era una banda muy similar a Mecánica Informal. Vimos tu trabajo con Mecánica Informal y quisiéramos invitarte. Me acuerdo, te fuiste a Costa Rica. Quisiéramos invitarte a colaborar en nuestro proyecto, por si te interesa. Lo primero que yo pensé, ya teniendo conocimiento del negocio de la música, teniendo malas experiencias y tal, lo primero que yo pensé fue derecho, esto, lo otro, y una voz dentro de mí me dijo, no pienses en eso, bro, dale. Yo no le cobré absolutamente nada, no me interesó cobrarle nada, más bien busqué la forma de aportarle valor, le grabé más de lo que él quería, yo asumí algunos costos y unas cosas acá, o sea, ahí está, hermano, para contribuir. Hoy, Pedro es un gran amigo, es el bajista de mi agrupación y por Pedro llega el pianista, y por el pianista llega el percusionista y así sucesivamente. O sea, es una cuestión que... Sí, es algo inexplicable porque ahí es donde tú, ok, estás en el fondo. Claro. Pero aún estés en el fondo, tienes esos pensamientos positivos, tienes a Dios, que vamos a decir que no todo el mundo lo tiene, pero tú lo tuviste en ese momento. No te rendiste, tomaste responsabilidad y dijiste, bueno, si esto no se da, no sé qué es lo que va a pasar, pero yo quiero que se dé. Y te digo una vaina, Loana, o sea, te repito, yo confirmo, no sé si todo el mundo cree en Dios o no, ese es el tema de cada uno y no soy quien para juzgar, pero yo sí confirmo la misericordia que tiene Dios cuando tú tienes un corazón que quiere trabajar en pro de dejar algo para los demás. De un para legado, cuando exacto, desinteresado. Exacto. Y te lo digo honestamente, o sea, otra cosa con la que tuve que lidiar aquí en Panamá, músicos hablando mal de mí, artistas hablando mal de mí, o sea, levantando falsos importantes en mi contra, que si yo era ladrón, que si yo era estafador, que si, o sea, cosas súper importantes. A raíz de esa ruptura de Mecánica Informal.
cosas que rayan, que constituyen un delito de calumnia e injuria. Porque si yo te digo a ti, si yo voy regando por ahí, Loana es una estafadora y eso crea suspicacia en torno a tu nombre, yo tengo que tener prueba para probar eso, si no eso es calumnia e injuria, ¿me explico? 100%. O sea, algo que me pasó cuando yo fui a Costa Rica a trabajar con estos artistas, mi amigo me decía, hey, Chuzo, ¿por qué no te quedas acá un tiempo y cantas con nosotros y tal? Y yo le decía, cha, brother, lo que pasa es que yo tengo algo que hacer en Panamá y no me puedo ir así. Yo tengo un fondo que ejecutar y además yo tengo un legado que dejar en mi país. Sí, pero tú muy bien pudieras haber, me meto esto en el bolsillo y... Claro. Y a los días me dice mi amigo, Mae, mira lo que recibimos varios músicos de la banda. Un texto enorme que hablaba de que yo era un estafador, que yo, y que yo les había robado, que yo había hecho, o sea, una serie de cosas serias. A raíz de eso, mi amigo me dice, Mae, yo confío en ti, pero, o sea, ya, digamos que los demás que no te conocen, o sea, no me lo digo así, Exacto. pero yo lo entendí es tu perfectamente. interpretación. O sea, yo leo entre líneas y yo le dije, no te preocupes, hermano, yo te entiendo perfectamente, cuida tu proyecto, yo igual tengo que ir para atrás para hacer lo mío. Y fue algo que me dolió muchísimo en su momento, porque hubo gente en Panamá que sin tener pruebas de nada afirmaba cosas que no son ciertas y que hicieron mucho daño. De hecho, yo estuve ahora en una obra musical y hubo gente que me cuestionó, hey, me dijeron que tú robaste, me dijeron que tú, o sea, me explico, Exacto. para que tú tengas una idea de cuánto trascendió eso. Entonces son cosas con las que yo he tenido que ir lidiando, que me han causado un profundo dolor en su momento, pero que ahora las tomo como un proceso de enseñanza, de aprendizaje, porque los líderes y las personas que tienen un propósito en la vida siempre van a encontrar resistencia. Pero de lo que sí te puedo garantizar, Loana, es que el mayor aprendizaje que yo tuve en este proceso es que Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón y Dios sabe lo que hay aquí y sabe lo que yo quiero hacer y yo reconozco la visión que Él puso en mi camino y la misión que yo tengo que cumplir. Y yo soy un hombre, me gustó mucho que cuando empezamos en la primera parte hablabas de que yo me portaba mal y hacía cosas, que es verdad, en la escuela, por supuesto, yo era un niño, era un culicagado, claro. Esa es la pura realidad, pero apenas empecé a entender esto, mi misión en la vida, empecé a trabajar en pro de un legado que yo quiero dejar. Yo, si hay algo que le temo, es a morir sin poder haber cumplido lo que yo vine a hacer a este mundo. Ese es mi mayor temor, no morir, porque morir vamos a morir todos, pero morir sin cumplir lo que yo vine a hacer aquí, ese es mi mayor temor. Y bueno, esos son un poco de todas las adversidades que he tenido que pasar, ¿no? Así es, y convirtiéndolo en algo positivo, Carlos es una persona, o Calito, que ese es su nombre artístico, es una persona resiliente, es una persona que a través de todas estas experiencias de vida ha logrado superar y hoy día va a tener el lanzamiento de su álbum el 24 de mayo. Y señores, yo aquí los invito a que podamos darnos la oportunidad de conocer a ese panameño, a esa música, esas cosas que nosotros podemos tener, porque yo creo que si lo han visto aquí cuando hablamos todo fluye, y no fluye solamente ese Carlos que pasó cosas buenas y pasó cosas malas, ese Carlos que tiene el sueño de dejar un legado, que lo está cumpliendo y que es una persona que a través de todos estos años ha podido sacar lo mejor de él para dejarlo en el país, no solamente para él, sino para todos nosotros. Les invito a seguir sus redes sociales, que a través de todo lo que hemos estado hablando aquí, las van a ver. Vayan a ver ese músico. Yo voy a estar en mis redes sociales diciendo cuándo va a ser el álbum, cómo va a ser. Les vamos a poner musiquita para que vean qué es lo que Carlos, cómo canta, cómo se gana ese público. Y la persona que tenemos aquí, señores, confío plenamente que todos esos que hablaron mal de él hoy día se están tragando sus palabras y están viendo esto, porque ellos de seguro sé que están aquí. Señores, esto fue Cuando Hablamos Todo Fluye. Gracias por estar aquí. Calito, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a ti.